¿Qué tal, Rubén Arrad? Muy buenos días, ¿cómo estás? Querido Manuel, queridos oyentes, encantado una semana más de estar aquí desgranando los asuntos desagradables de la actualidad en esta especie de labor de forense convencido. La labor social de Ábalos. Vamos a ver, porque aquí hay... Ábalos da para un thriller, yo creo, una auténtica serie de ficción y de no ficción. Pero es que, leyendo el informe de la UCO, ese último informe sobre el patrimonio de José Luis Ábalos, aparece un epígrafe dedicado a Fiadelso, es decir, a la fundación que dedicaba a la ayuda, se dedicaba a la ayuda humanitaria. Hay que ver cómo son estos socialistas, Rubén, mientras Begoña Gómez recorría los despachos de las grandes empresas para pedir ayuda, dinero para su cátedra en la universidad, desinteresada. Resulta que Ábalos se dedicaba a ayudar al tercer mundo. Son buenísimos estos socialistas, ¿no? Son buenísimos, solidarios, imparables y yo diría que hasta insaciables. Mira, el otro día publiqué, como bien decías, Manuel, en El Independiente, un reportaje sobre lo que era la Fundación Fiadelso, la que tenía José Luis Ábalos, o la que él alardeaba de tener bajo su control. Encontré proyectos en toda Sudamérica. Bueno, encontré algunas cosas interesantes, la verdad. A ver, cuéntanos, ¿cuáles son? Explícanos la chicha de esa parte más desconocida del informe Ábalos con ese trabajo humanitario que desarrollaba el exministro. Pues mira, si te parece, vamos a ir terminando poco a poco con la intriga para comenzar a causar lo que yo creo que es sorpresa en todas las personas que nos escuchen y conozcan, por ejemplo, todo lo que es José Luis Ábalos, desde el caso de las mascarillas hasta su relación con Aldama, hasta, bueno, todas esas cuestiones relacionadas con el sexo opuesto, porque aunque, de verdad, aunque la gente tenga en la cabeza la imagen, por ejemplo, de este Ábalos que mandó a una señorita que escondiera dentro de su pantalón un disco duro el día que le fue la UCO el día que fue la UCO a registrar su casa, Ábalos también tenía lo que él definía como un lado solidario. Y encontré investigando un poco, además, ya sabes que yo soy muy malo en los temas de Internet, pero por fortuna tengo gente muy buena a mi alrededor. Y me dijeron, mira, si haces un truco aquí en Internet, puedes acceder a la página de la fundación que ya no está operativa, pero que estaba guardada por allí. Entonces accedí poco a poco a un documento y ahí, de verdad, o sea, agárrate a la silla, Manuel, porque José Luis Ábalos, a través de la fundación, aprovechando el 20 aniversario, el 25, perdón, aniversario, el 25º, alardeaba de, durante todo este tiempo, haber ayudado a 1 millón de niños a disfrutar de una escuela digna. Un A millón, dos, pero Rubén, eso no lo consigue ni la ONU, ni las Naciones Unidas, 1 millón de niños. no, es que la fundación de Ábalos era todavía mejor que la ONU. Vaya, la ONU eran unos aficionados en comparación aquí con nuestro exministro favorito. Porque también, bueno, si crees que 1 millón de niños son pocos, alardeaba, decía que había ayudado a que 2 millones de personas recibieran agua corriente en su casa y a 500.000 a que tuvieran acceso a una buena alimentación. Pero es que, de verdad, Manuel, esto es delirante, que estamos hablando de Ábalos, de José Luis, del de Jessica, del que le puso el pisito en la Plaza de España a la chica, según decían. Eso sí, una cosa que creo que no se nos tiene que pasar es que estos proyectos, ay amigos, estaban en Sudamérica, que es un lugar del mundo en el que a los socialistas les encanta, a los socialistas y a los de Podemos y a los de todas esas, digamos, caminos paralelos o diferentes que ha tomado las diferentes vertientes de la izquierda. Quiero recordar simplemente que allí en Latinoamérica está el Grupo de Puebla, que surgió en contraposición al Grupo de Lima, que era el bueno, y ahí pues estamos ahora representados. Esto me gusta siempre decirlo porque creo que la gente lo tiene que saber. En el Grupo de Puebla, el gran lobby del socialismo del siglo XXI, cómplice de negocios como el narco, los hidrocarburos, ahí, en ese lobby, están representándonos Zapatero, Oriol Junqueras, Baltasar Garzón, el ex juez condenado por prevaricación, Pisarello, es decir, ahí está lo mejor de cada casa y en Latinoamérica, en esa región tan interesante para los intereses de los socialistas, pues operaba Fiadelso. El Grupo de Puebla, engloba a los grandes líderes del mal a nivel mundial, porque son todos una panda de rojos, de comunistas, de totalitarios, de antidemócratas, de liberticidas, de miserables.
e incluso de criminales, como se está demostrando con el régimen cubano, como el régimen venezolano, acusado de narcodictadura y, desde luego, crímenes de todo tipo contra su población. Pero es que el caso de Ábalos es llamativo, Rubén, porque estamos hablando, Ábalos, el de las chistorras, el de las lechugas, el de los soles, el de las fiestas alegres con mujeres, el que colocaba a sus amigas en determinadas plazas públicas, el que solo manejaba dinero en efectivo. Estamos hablando de Ábalos, de este Ábalos, el que todos conocemos, el yo soy muy feminista porque soy socialista, el que negaba y rechazaba la prostitución, pero resulta que, bueno, que tenía esta fundación que se dedicaba a obras benéficas, y esta fundación, Rubén, saltó precisamente a los medios porque se publicó que Ábalos disponía de un inmueble en Chimbote, en el Perú. Hubo en el alguien Perú. que pudo ver cierto tono surrealista en la cuestión, ¿no? Claro, a ver, yo creo que aquí hay una reflexión interesante que hacer y posteriormente lo comentaremos más al detalle si te parece, pero parece que cuando accedes a determinados cargos políticos, sobre todo si eres socialista, que tienes en primer lugar un blindaje y en segundo lugar determinada facilidad para movilizar dinero que surge y que sale del dinero de los contribuyentes, que por lo menos permitidme que diga que me resulta sorprendente. Este es el caso de Ábalos, pero reitero, eso mejor comentarlo a continuación porque lo que la gente se puede extrañar, a ver, es verdad que viendo los informes de la UCO y viendo los papeles del caso Coldo, ya pocas cosas parece que nos pueden sorprender, es decir, porque claro, de repente que nos digan que hay un mensaje de la tal Jessica que le pusieron un pisito en Plaza de España que pagaba presuntamente la trama y que básicamente nos sorprendamos de que incluso la pobre chica se quejaba de que no le arreglaban el frigorífico, se le estropeaba la comida, los miembros de la trama que tutelaban ese piso, pues hombre, ya a partir de ahí o de no sé, lo que han publicado los compañeros desde Objective con esa documentación que al parecer salía del ordenador de José Luis Ábalos, con las carpetas de chicas que denunciaba también su exmujer, aquella conversación de la colombiana se enrolla que te cagas. Ya parece que pocas cosas nos pueden sorprender, pero yo te reconozco, Manuel, que cuando apareció todo esto, que tenían un edificio en Chimbote, porque Ábalos tenía una fundación, cita, en la calle Conchita Piquer, número 10 de Valencia, y que en Chimbote hacía una labor social, ahí ya de verdad algo me empezó a descuadrar. Es verdad que se me encendió alguna alerta, pero dije, es que esta gente no tiene fin, esta gente tiene cosas, de verdad, tiene aristas que nunca llegaremos incluso a recorrer. Y luego, investigando sobre la actividad de la fundación, claro, ya te das cuenta que ahí había desde proyectos con los indígenas de la Chuquisca, Mipampa, Tacobamba, Poromba, Poromba en Bolivia, que me pareció muy gracioso, pero claro, también había algunos, bueno, había auténticos alegatos a favor de Salvador Allende, del socialismo chileno, y también había un curso, taller de preparación de presidentes de asambleas del Poder Popular en La Habana. Ya saber que esta gente, generalmente, ahora que ha estado durante las últimas semanas o meses señalando a Gaza, estos son muy selectivos a la hora de señalar dictaduras o males en el mundo. Es decir, solamente señalan la que les interesa. Pero claro, cuando toca realizar un proyecto con alguna de las amigas, como la destructiva cubana, ahí parece que no había ningún problema. Pues sí, la Fundación de José Luis Ábalos también tuvo actividad en Cuba. También, también. Y bueno, a ver, lo importante, porque claro, todo esto, toda esta obra caritativa, humanitaria, ayudando a millones de niños en el tercer mundo, entiendo que requeriría financiación, dinerito. ¿De dónde salía el dinerito? Claro, ahí está. Y de verdad que yo creo que es la clave de esta sección, de tu gran programa, Manuel. Es que yo creo que lo que podemos ayudar a la gente es a ver cómo se financian estas cosas. ¿De dónde sale el dinero? Que ya lo sabemos, que es del bolsillo del contribuyente, pero que cada vez que hace la declaración trimestral o cada vez que paga la cuota de autónomos, a lo mejor ese dinero no se destina a donde le dicen. Entonces, claro, publicaron los amigos de The Objective que una parte de esa subvención, bueno, por ejemplo, los años de José Luis Rodríguez Zapatero, esa fundación tuvo 5,5 millones de euros registradas por parte de las diferentes entidades ministeriales. Eh, para que te hagas una idea, para sus proyectos en Perú fue capaz de recaudar 2,3 millones de euros. Entonces, claro, te pones a buscar en la página y en Perú les adoraban, claro. E incluso hicieron un libro con cuentos de los niños en los que decían, Fiadelso, cómo nos ha ayudado. Te pones a ver también y había la Agencia Española de Cooperación Internacional, aparecía ahí el eslogan aparecía en la página como uno de las personas, de las entidades que habían colaborado con la fundación. También aparecía la Generalidad Valenciana, las Cortes, la Diputación de Castellón y de Valencia,
algún ayuntamiento amigo, es decir, y luego miraba las donaciones de las personas adscritas o colaboradoras en la fundación, eran muy escasas. Todo esto se pagaba con dinero público. Y reitero, una vez más, cuando accedes a determinados puestos políticos y cuando eres socialista en este país y por lo tanto te otorgan la vitola de buena persona, tienes un acceso a las fuentes de financiación de verdad que más quisiera el que se quiere hipotecar. Dinero público. Éramos Mm. todos los españoles los que financiábamos la fundación de Ábalos, que en teoría se ocupaba y se dedicaba a este tipo de cuestiones humanitarias. Hablamos de más de 5 millones de euros de dinero público con el zapaterismo, más de 2 millones de euros públicos dedicados exclusivamente al Perú y entre sus patrocinadores y benefactores, todo organismos públicos, la Generalidad Valenciana, las Cortes Valencianas, diputaciones, en fin, que al final lo pagábamos todos los españoles. Y por cierto, comentabas antes el edificio, el inmueble que tenía Ábalos en Perú, que esto creo recordar que lo publicó El Debate entre ambas aguas. Ese edificio o ese inmueble no estaba a nombre de una fundación, estaba a nombre de José Luis Ábalos, es decir, que lo tenía a su propio nombre, lo había registrado directamente a su nombre. Todo esto, lo cierto, Rubén, es que huele fatal, como todo lo relacionado con la trama del PSOE. Pero es que además, en el caso concreto de Fiadelso, aparece concretamente en el informe de la UCO, ¿verdad? Correcto, además lo detallé en el reportaje que publiqué la semana pasada, eh, pero hay algún detalle muy revelador, que además yo creo que lo traemos a esta sección y eso no se ha comentado, como un poco de información, avanzarla. Porque está, digamos, entre las entretelas del informe, y ahí se puede ver una cosa muy interesante que vuelve a confirmar algo que resulta extraño, cómo a partir de 2018 hay operaciones, muchas operaciones, la mayoría, que se realizan con dinerito en efectivo. ¿Qué pasa en 2018? Que fue cuando llega el PSOE al gobierno en aquella moción de censura, si recuerdas, Manuel. Bien, dentro del informe aparecen pagos entre 2014 y 2018 que ascienden a 13.000 euros de la hipoteca que tenían en el inmueble, en el local donde estaba Fiadelso. Eso se hacen a través de una cuenta de cuentas corrientes vinculadas al propio Ábalos. Una transferencia para pagar 350 euros de hipoteca, lo que hace en España todo hijo de vecino. Pero hay amigo, llega 2018, llegan al gobierno y esos 350 euros empiezan a ingresar en efectivo. Es decir, no dejan de pagar la hipoteca, pero en vez de domiciliarla o en vez de pagarla a través de transferencias de cuentas bancarias, la empiezan a abonar en efectivo. E incluso Ábalos dice a Coldo que por favor le pague la hipoteca del local. Todo esto está acreditado por la Guardia Civil y aparece en los informes de la UCO. Claro, de repente empieza a aparecer dinero en efectivo en los pagos en la actividad diaria, y todo esto siempre es presunto, por supuesto, porque aquí son indicios que forman parte de una investigación, pero hay algo que aquí nos puede hacer ver o deducir que huele a podrido dentro de la actividad que desarrollaron una vez que entraron en el gobierno. Y todo esto, evidentemente, fue en beneficio de la Fundación Fiadelso, que, ojo, no hay que quitar mérito a nadie. Llevó agua corriente a 2 millones de latinoamericanos. No lo olvidemos, no lo olvidemos. Se dedicaba a la ayuda humanitaria. Yo me quedo de todo lo que has contado, Rubén, lo más increíble, lo más surrealista es esto de que Ábalos se hubiera puesto la medalla con la ayuda a millones de niños desamparados del tercer mundo. En fin, todo. Manuel, una Dime, pequeña dime. cosa, le llegaron a dar hay una fotografía de Ábalos en la que le llegaron a dar un premio en el Perú. Es decir, todo este país es surrealista. España te la explican actualmente desde el pasado, desde el futuro, y dices, pero ¿qué es esto? Por favor, ¿qué está pasando aquí? Totalmente, totalmente. Pues muchísimas gracias, Rubén. Ciertamente interesante en esta ocasión la lupa poniéndola sobre la fundación de Ábalos que aparece también en el informe de la UCO. Rubén Arranz, muchísimas gracias. Hasta la próxima, amigo. Gracias, un abrazo.